Radio Intereconomía. Boletín informativo. Los accionistas de Sabadell aprueban por unanimidad el reparto de 2.500 millones de euros en un dividendo extraordinario que se repartirá, si todo sale según lo previsto, en abril de 2026. El monto resultará de la venta aprobada esta mañana también de la filial TSB. Escuchamos al presidente de la firma, Joseph Oliu. Extraordinariamente favorable para la sociedad y sus accionistas como hecho derivado de la también muy beneficiosa venta de TSB. Es importante precisar que si no se es accionista en el momento del pago de este dividendo extraordinario, previsiblemente en abril de 2026, ya sea porque el accionista vendiera antes sus acciones o porque acepta la oferta de BBVA, si ésta tuviera resultado positivo, no se podrá cobrar dicho dividendo extraordinario por parte de aquellos que hayan ido al canje. En estos momentos Sabadell ocupa la segunda posición del IBEX 35, sube un 1,93% y se compra la acción a 3,22 euros. Encabeza la sesión Repsol, muy poco por encima, ya que repunta un 1,99% y se compra la acción a 13,33 euros. Con todo, el IBEX 35 en estos momentos sube un 0,58% y se posiciona en los 14.490 puntos. Hoy los mercados en la zona euro presentan subidas a pesar de las amenazas arancelarias de Donald Trump. Cada vez parecen menos impasibles a la volatilidad del presidente estadounidense. Y es que ha sido una jornada de datos macro que apuntan a un crecimiento del consumo de los hogares, pero al mismo tiempo a una contracción del sector de la construcción. Con todo, el Eurostoxx sube un 0,19% y se posiciona en los 5.259. El DAX 40 sube ligeramente un 0,09%, llegando a los 23.864 puntos. Y en París el CAC 40 sube un 0,28%, repuntando a los 7.642 puntos. En estos momentos el euro crece frente al dólar un 0,22%. En cuanto a los futuros estadounidenses, en estos momentos se animan tras caídas ayer en el cierre por el mal dato de actividad en el sector servicios, que avisaba de más inflación y menor empleo. El Nasdaq subió un 0,16%, llegando a los 23.167 puntos, mientras el S&P 500 repunta un 0,18%, escalando a los 6.336 puntos. Otras noticias. El Gobierno empezará el próximo lunes el traslado de menores migrantes con 8 derivaciones a la península. Lo hace después de que el Consejo de Ministros aprobase una partida de 40 millones para dar cumplimiento al auto del Supremo y crear 1.200 plazas en la península. La ministra de Inclusión, Elma Saíz, ha celebrado esta mañana la medida, asegurando que saldrá adelante gracias a la solidaridad de España y ha pedido que no a la insumisión de las comunidades autónomas. Esta ha sido la respuesta del secretario general del PP, Miquel Tellado, al respecto. Le pedimos al Gobierno que nos aclare cómo lo va a hacer. Y ya digo, lo hace por orden judicial, con 5 meses de retraso. Está la ministra como para dar lecciones de nada. ¿Pero qué se cree esta ministra? ¿Pero qué grado de incompetencia es esta? ¿Que se hace cargo de sus propias responsabilidades solo por mandato judicial? Y hoy Japón conmemora el 80 aniversario del bombardeo de Hiroshima, que acabó con 140.000 vidas. A razón de tan señalada fecha, la Conferencia del Nobel de la Paz de 2025 reúne hoy en Oslo a ganadores del prestigioso emblema, entre ellos expertos en desarme, activistas y responsables políticos. Desde Noruega han advertido de que las potencias nucleares están modernizando su arsenal, de que nuevas naciones buscan estas armas, de que los tratados de desarme se están desmoronando y de que en los conflictos actuales la amenaza del uso de armas nucleares está volviendo al discurso público. Hoy el balance de la guerra en Gaza nos deja la desalentadora cifra de 125 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras la entrada de ayuda sigue siendo muy escasa. 83 camiones frente a los 600 necesarios. Mientras, en Moscú, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, sigue reunido con altos funcionarios rusos. Conversan a solo 2 días de que se acabe el último plazo que Trump dio al Kremlin para firmar una tregua con Ucrania. Si no lo hacen, enfrentarán sanciones sin precedentes, entre ellas aranceles del 100% a todos los socios petroleros del país soviético, entre ellos China o la India. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Por qué baja el paro y suben las afiliaciones a la seguridad social? Lo primero que hay que aclarar es que el empleo y paro son dos caras de la misma moneda en el mercado laboral, pero no tienen por qué tener un comportamiento exactamente inverso. Dicho de otra forma, si se crean 1.000 empleos, no tiene por qué haber 1.000 parados menos. ¿Por qué? Aquí entra en juego la población activa, quienes están en edad y disposición de trabajar y además buscan empleo activamente. La evolución de este factor no solo está sujeto a que haya más o haya menos trabajo. La población activa puede subir o bajar en función de los movimientos migratorios, de la cantidad de trabajadores que se jubilan, de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral o del desánimo de los parados que llevan tiempo tras una ocupación, no la encuentran y renuncian a seguir con la búsqueda. El paro registrado, que se elabora con los criterios de un decreto de 1985, tiene mucho menos valor como termómetro laboral y por eso es mucho menos utilizado por los economistas, que prefieren la cifra paro que arroja la encuesta de población activa. En España no es obligatorio inscribirse en las oficinas públicas de empleo a no ser que se esté cobrando una ayuda o se pretenda recibir algún servicio como cursos de formación, orientación o intermediación laboral. Tampoco cuenta a quienes solicitan un trabajo por menos de 20 horas semanales o menos de 3 meses de duración, ni a quienes perciben el subsidio agrario en Andalucía o en Extremadura. Así, la metodología que emplea la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal a la hora de publicar los datos mensuales es diferente. La cifra de afiliación que se utiliza habitualmente es una media mensual. Se hace así porque refleja mejor lo que ha sucedido durante todo el mes y no solo en un día. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde nos centramos en Canadá, porque allí comienza la 51ª cumbre del G7, un encuentro que tradicionalmente ha funcionado como espacio de diálogo, de coordinación de las principales potencias democráticas del mundo, pero que en esta edición en concreto parece más una escenificación de las fracturas, de las tensiones que atraviesa el sistema internacional. El contexto no puede ser ni más complejo ni más volátil. La guerra abierta entre Israel e Irán, no total, no declarada, pero con un intercambio de golpes como no se había visto nunca. La prolongación del conflicto de Ucrania, la disputa comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. En definitiva, el debilitamiento del multilateralismo, que condiciona sin duda una cita clave y que expresaba como ninguna ese multilateralismo, aunque fuera de los 7 más potentes del mundo. Más allá de estas cuestiones que se van a tratar en la cumbre, lo que sin duda se juega en Kananaskis es la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de seguir sosteniendo un orden internacional basado en consensos. Esta cumbre puede ser recordada como el momento en el que el G7, el punto de inflexión en el que el G7 dejó de ser un espacio operativo de coordinación y pasó a ser un club fracturado, incapaz de ofrecer respuestas conjuntas a los desafíos globales. La presencia de Trump es una vez más el factor que desestabiliza todas las ecuaciones por su giro hacia el proteccionismo, la lógica de suma cero en las relaciones internacionales, la desconfianza, en definitiva, hacia los mecanismos multilaterales que han funcionado durante las últimas décadas. Es portavoz, Trump, de una corriente de pensamiento que condiciona la política exterior de Estados Unidos, que considera que los beneficios que la globalización ha traído a otras economías, a otros países, lo han hecho en detrimento de la potencia estadounidense. Canadá, lo sabemos, anfitrión de la cumbre, ya ha anticipado que no habrá declaración conjunta, y esto es verdaderamente sintomático, que habla declaraciones concretas, temáticas, independientes, y esto nos sirve para entender la dificultad de alcanzar acuerdos integrales en este contexto fragmentado. La cumbre se celebra en medio de un escenario internacional excepcionalmente crítico, el estallido de la guerra abierta entre Israel e Irán, con ataques directos sobre instalaciones militares y nucleares, acompañada de bombardeos recíprocos como no se habían visto, ha desplazado otras prioridades, y lo que viene es a intensificar la preocupación por la proliferación nuclear
y la estabilidad energética mundial. El comercio internacional, sin duda, es otro de los frentes abiertos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho un llamamiento a evitar el proteccionismo. Sus palabras, sin embargo, chocan con una tendencia de fondo: la vuelta a las políticas industriales nacionales que propugna Washington y la fragmentación de las cadenas de suministros en bloques geopolíticos, el friendshoring, el nearshoring. La gran pregunta que flota sobre esta cumbre del G7 en Kananaskis: ¿sigue teniendo sentido como mecanismo de gobernanza global? No sabemos, veremos qué se saca de aquí. Hay que recordar que nació en la década de los 70 este tipo de reuniones para coordinar la respuesta ante las crisis económicas. Terminó convirtiéndose el encuentro en un foro privilegiado para definir consensos sobre desarrollo, sobre seguridad, sobre comercio internacional, pero hoy ese modelo se ha visto desbordado por la realidad que tenemos en el mundo de hoy en día, una fractura interna evidente con Estados Unidos bajo la doctrina Trump, que no juega como socio, sino como potencia unilateral. Una Europa que, aunque quiere, no puede, carece de cohesión suficiente para imponer una agenda propia. Y otros actores potentes, pero de potencia limitada, como Japón, que lo que hacen es adoptar una postura intermedia, tratando de no pisar demasiados callos, de no romper puentes con ninguno de los bloques. Ese debilitamiento del G7, sin embargo, no es un hecho aislado, es la manifestación de un deterioro más amplio del sistema multilateral, con la ONU paralizada, con la OMC que ha perdido su razón de ser, su capacidad de arbitraje, con acuerdos importantes como en materia del clima o de la no proliferación de armas nucleares que están ahora mismo prácticamente paralizados, con la guerra en Gaza, con la crisis y la guerra en Ucrania, con el conflicto entre Israel e Irán, que tienen todas en común un elemento vertebrador: la incapacidad de la comunidad internacional para ofrecer soluciones eficaces. El G7, como digo, durante décadas uno de los motores del orden global, parece ahora un espacio donde las diferencias pesan más que las convergencias. Lo que está en juego en Kananaskis es precisamente la capacidad de las democracias avanzadas de seguir actuando como actores coordinados en un mundo que irremediablemente parece se va fragmentando. Si esta capacidad se pierde, es evidente que lo que va a venir después va a ser un orden todavía más multipolar, más competitivo, más inseguro. Hay novedades en la cumbre, novedades en positivo, esas invitaciones de fuera del G7. Países tan importantes como India, como Brasil, como Sudáfrica, como México, Corea del Sur, o Australia o incluso la propia Ucrania. Invitaciones a potencias emergentes y a países estratégicos que intentan ampliar el diálogo, evitar que estos actores relevantes encuentren otros foros donde alinearse, como son los BRICS. Sin embargo, esta apertura también refleja la realidad incómoda que hemos perfilado hasta ahora, que el G7 por sí solo ya no aborda eficazmente los desafíos globales, ya no es representativo del poder en el mundo. La arquitectura del poder mundial ha cambiado. Por ejemplo, Brasil y México pueden ser clave para desbloquear ciertos asuntos comerciales y son cada vez más autónomos en sus posicionamientos internacionales. O la India, con su creciente peso demográfico, geopolítico, geoeconómico, y que nunca se alinea de forma clara, que siempre apuesta a varias bandas, que está en los BRICS pero está en Quad. O Sudáfrica, que mantiene vínculos con el G7 pero está ampliamente insertada en los BRICS, a los que forma parte del nombre. Estamos entrando en una era de fragmentación. La lógica de bloques compite con la necesidad de cooperación global. Las potencias medianas buscan sus espacios de autonomía estratégica. Parece que la globalización no ha muerto, pero se está transformando. Es un desacoplamiento tecnológico el que vivimos, con un proteccionismo selectivo, con seguridad económica como herramienta de visualización por parte de estos países que ganan terreno. Dicen, bien, voy a seguir actuando en lo multilateral, pero teniendo en cuenta todo esto, mi proteccionismo, mi seguridad económica. Nos encontramos con un G7 que afronta la difícil tarea de redefinir su papel. ¿Será capaz de ofrecer liderazgo y coordinación? ¿Va a ser un espacio simbólico de diplomacia de bajo perfil? Este es el verdadero trasfondo de la cumbre que comienza hoy. En las ausencias de consenso, como las que vamos a ver sin duda, a menudo se revelan las fracturas más profundas de nuestro tiempo. Va a ser un termómetro perfecto para ver cómo está el panorama geopolítico global. Vamos ya a hacer esa parada que siempre toca en este punto. A la vuelta les contamos lo más relevante de las noticias geopolíticas de hoy en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.
Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. ¿Sabías que, en Gran Hotel Inglés, el salón privado de la planta baja debe su nombre a una de nuestras clientas más especiales? La novelista Virginia Woolf, escritora referente del modernismo vanguardista del siglo XX y del feminismo internacional. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Hablamos los próximos minutos de todo un emblema del Ejército del Aire y del Espacio de nuestro país. Me refiero a la Patrulla Águila, que cumple 40 años con más de 500 exhibiciones, muchas en el extranjero, 30.000 horas de vuelo, presencia constante para todos nosotros en eventos como la Fiesta Nacional, como el 2 de mayo, y que precisamente cuenta con una exposición conmemorativa en la sede del Gobierno regional, en la Real Casa de Correos. Para hablar de la patrulla, pero también de la exposición, nos acompaña uno de sus comisarios, el coronel Pedro Solbes Galiano, que en su momento pasó por la patrulla y que ahora mismo está, además, en el Gabinete de Protocolo de la Comunidad de Madrid. Coronel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. Como digo, la Real Casa de Correos acoge esa exposición, 40 años de la Patrulla Águila volar en equipo. Explícanos, ¿cuál es la idea central, el espíritu que vertebra y que se quiere transmitir con esa exposición? Bueno, en primer lugar es que se trata de reconocer un poco la labor que realiza la patrulla durante esos 40 años y este 40 aniversario suponía una gran oportunidad. Lo que queremos a través de la exposición es acercar al ciudadano a la patrulla. La patrulla normalmente consiste en 30, a veces 40 segundos de una pasada, el Día de las Fuerzas Armadas o el Día de Fiesta Nacional y poquito más. Se trataba de acercar a los jóvenes y mayores un poco la realidad, ¿no? de en qué consiste la patrulla, su composición, su historia y también su futuro. Recuérdanos, por quitarnos, sin que no se nos olvide, fechas o horario, hasta junio, ¿no? ¿Verdad? Sí, hasta el 30 de junio. O sea, que hay oportunidad de acudir y de disfrutarla sin demasiada premura, pero hay que ir. Se habla de recorrido interactivo, de realidad aumentada, de talleres, hay muchas actividades en torno a la exposición. Sí, la exposición está abierta hasta el 30 de junio, incluidos sábados y domingos, en un horario de 10 a 2 de la tarde y por la tarde a partir de las 4 hasta las 8. El mensaje principal, entonces, es poner en valor, ¿no?, la historia de la patrulla, lo que supone, los pilotos que han pasado por ella, la marca que hace, que de todo ello vamos a hablar después, pero yo creo que ese es un poco sería el eje vertebrador. Sí, ¿no? Sin duda alguna. Detrás de la patrulla hay muchos elementos importantes que resaltar. No se trata solo de lo que exteriormente se ve, que es un equipo de 7 aviones haciendo acrobacias aéreas, sino que hay muchos valores implícitos, importantes, dentro que se hace extensivo a todos los miembros, no solo del Ejército del Aire y del Espacio, sino de las Fuerzas Armadas.
Vamos a ahondar en la patrulla en sí misma, si me lo permites. Como digo, se enmarca dentro de las actividades esta exposición para conmemorar el 40º aniversario del nacimiento de la patrulla, 4 de julio del 85, Base Aérea de San Javier. Tú estuviste más tarde, en la primera década de este siglo, pero seguro que te ha llegado información. Háblanos un poco de los comienzos, los desafíos, cómo se fueron superando. Bueno, pero el Ejército del Aire ya había tenido anteriormente algunas patrullas acrobáticas que fueron, por decirlo de alguna manera, temporales. El entonces capitán Carrizosa, Francisco Carrizosa, siendo profesor de la Academia General del Aire, vio en este nuevo avión, el Casa C-101 de construcción española, vio la oportunidad de ver cuáles eran sus capacidades y características. Entonces, teniendo esa visión de equipo acrobático, como los hay en el resto de nuestros países vecinos, pues decidió pedir voluntarios, ¿no?, dentro de los profesores de la Academia General del Aire y del Espacio. Y bueno, empezaron a subir 4 o 6 aviones a dar, entre comillas, volteretas. Se dieron cuenta de que el avión respondía muy bien, que daba más de sí. Y bueno, eso fue en el año 85 y en el 86 ya estaban actuando delante de Su Majestad el Rey, Juan Carlos I, que fue realmente el que dio el espaldarazo oficial a la patrulla. Precisamente, si hablamos de Su Majestad, en este caso de Felipe VI, quien quiera profundizar más allá de lo que vamos a hablar estos minutos sobre la patrulla, lo va a poder hacer con ese libro, Coronel, que tiene hasta la dedicatoria, como digo, de Su Majestad. Cuéntanos algo. Hay que tener en cuenta que en ese año, en el 1985 y el año 86, Su Majestad Felipe VI, el Rey, estaba estudiando en la Academia General del Aire. Es decir, o sea, que la implicación es... Sí, él vio nacer realmente a la patrulla con los profesores que formaron la primera patrulla, desde ese primer momento. Y ya en el año 1993 se le ofreció incluso ser miembro de honor. Yo siempre lo digo así, Su Majestad es el Rey de España, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero miembro de honor no puede serlo de todos. Luego ese espaldarazo, ese pertenencia al equipo de alguna manera es orgullo para toda la patrulla y para el Ejército del Aire, sin duda alguna. Qué bueno. Decimos, más de 4 décadas, 38.000 horas de vuelo, más de 28.500 exhibiciones, muchas misiones. ¿Algún hito, algún momento clave que te parezca que de esos que están marcados a fuego en 40 años? Pues históricamente la Expo de Sevilla del 92 y la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de Barcelona. Ya con los humos de colores. Los humos de colores. Esos son el bautismo oficial en eventos de carácter internacional. Es que fíjate qué audiencia. Sí, eso fue 1.000 mundial. millones de personas mundial. O 1.500 millones de personas. Y demostrar que la patrulla podía estar a nivel de lo que se le requería en ese momento. Posteriormente, pues yo diría que cuando se requirió la presencia en Estados Unidos, en Washington, vía Groenlandia, cruzamos, el avión no da para cruzar directamente, lo hicimos un periplo muy bonito por el norte. Eso fue un hito, el llevar a la patrulla al continente americano, también a Dubái, a Israel, a Rabat, a Marrakech. O sea, la patrulla tiene un componente exterior, de acción exterior del Estado, muy importante y muy desconocida para los españoles en general. Es importante porque sabemos que la misión principal de la Patrulla Águila es representar a España, a sus Fuerzas Armadas. ¿Cómo nos explicarías qué aporta al Ejército del Aire y del Espacio, a la imagen de España, contar con un grupo de acrobacias de este nivel y que tiene además esa capacidad de proyección internacional? Es así, efectivamente. En palabras del propio Rey, en el prólogo que has mencionado, hace referencia a la imagen y al orgullo de España. La patrulla está asociada, igual que lo está el buque escuela Juan Sebastián Elcano. La patrulla hace de embajadora porque lleva la bandera, y sin duda alguna la bandera más grande de España, la lleva donde es requerida, ¿no? Y crea unos lazos de amistad muy importantes en eventos de todo tipo fuera de nuestras fronteras. Luego ese es un componente marca España, por decirlo así, que lleva consigo y que se ha ido afianzando a lo largo de los años. Exporta valores de disciplina en vuelo, de seguridad en vuelo, de amistad, de cercanía con el ciudadano y no con el ciudadano, no solo con el ciudadano español,
sino que tiene una cantidad de seguidores en Alemania, en Italia, verdaderamente espectacular. Es muy bonito cómo ha crecido la patrulla. Por ejemplo, quiero mencionar al Club Patrulla Águila. El Club Patrulla Águila está haciéndose cargo en los fines de semana de guiar a las personas, ayudar a las personas en la exposición, la Asociación de Amigos del Museo del Aire y del Espacio. O sea, tiene un soporte social muy bonito la patrulla. Supongo, coronel, que hay diferencias entre formar o entrenar un piloto de la Patrulla Águila y un piloto de combate regular, ¿no? Se requerirán X habilidades distintas o X formaciones distintas, ¿no? Sí, realmente el piloto de la patrulla no tiene ninguna característica, y es así, que no tenga otro piloto del Ejército del Aire y del Espacio. La formación es básica, es conjunta. Y luego, ¿qué ocurre? Que de entre los profesores que van a la Academia General del Aire y con carácter voluntario, pues se va formando y se va nutriendo la patrulla. Lo bonito que tiene el equipo es que cuando uno entra se ve muy arropado. O sea, hay una cierta antigüedad, hay una madre de pilotos, se cambian 2-3 pilotos al año máximo para que siempre haya una madre de experiencia dentro del equipo. Y uno se siente acogido. Yo hablando con otros compañeros y mi experiencia propia, cuando uno hace el primer vuelo en la patrulla, realmente es impresionante. Claro. Son muchos aviones dando vueltas y el suelo está cerca. Realmente impresiona al piloto ya de caza acostumbrado. Pero uno palpa la seguridad, la disciplina y el entrenamiento. Y no se hace difícil, se hace asequible porque siempre está tu mayor, tu antiguo, detrás corrigiendo y echándote una mano. No faltan voluntarios. No falta, ha habido épocas mayores y mejores, pero no, yo recuerdo mi época, pues ponerme a la cola. Cuando yo llegué allí, pues hacer el trabajo que había que hacer y esperar con ansia ser titular. Eso es una cosa que vive uno especialmente. Hablabas de lo que impacta incluso a un piloto, ¿no? Ponerte a hacer esas acrobacias. Leía que entre las cosas diferentes, no sé si era la única del mundo, que aterrizaba todos los aviones juntos, en paralelo, coordinados. Así es. Eso hay que reconocérselo al avión, porque no todos los aviones lo permiten. Este avión te permite hacer ciertas cosas y una de ellas es el avión de el aterrizaje de los 7 aviones en formación. Eso es una maniobra esperada. Claro, hay que entender que la patrulla se contextualiza en lo que es el mundillo aeronáutico de los festivales aéreos en el mundo. En Estados Unidos es el segundo evento outdoors. Después de la NFL, de fútbol americano, Qué bueno. Los segundos son los festivales aéreos. Estamos hablando de la aeronáutica, es una historia, es estrella. Entonces, hay seguidores que vienen a ver festivales a España y españoles que salen fuera. Y la toma en formación de 7 aviones es algo que no se ve todos los días. Es la expectativa. Es el broche final de una exhibición. Por supuesto, poner la bandera, que yo diría que es el alma del equipo. Si no hay bandera, yo creo que no hay equipo. Es poner la bandera de España y la toma en formación. Eso identifica la patrulla. Y todo a partir de esa inquietud o de esa impresión que le genera incluso a un piloto experimentado, con máxima seguridad. Sí. Hay que garantizar esa seguridad en maniobras que son muy complejas, a menudo a baja altitud. ¿Cómo se gestiona? Pues la patrulla se ciñe, como cualquier otro equipo acrobático, a la normativa del país, española, de aviación civil, y la normativa europea y de la OTAN. O sea, eso está muy regulado, muy estudiado, y entrenamos de esa manera, manteniendo distancia. Siempre hay un equipo de seguridad en tierra que vigila, y luego se certifica, cada año se certifica en seguridad la exhibición, si hay algún cambio. Bueno. Y una vez que está certificada en seguridad y que el equipo está, entonces se hace la primera exhibición oficial. Eso es paramount, por decirlo de alguna manera. Eso es absolutamente vital y fundamental. La patrulla además quiere exportar esa imagen y así lo hace. Claro. Y ha generado durante 40 años una gran confianza dentro y fuera de España. Un ejemplo, no es fácil exhibir en Berlín, en Alemania. Alemania es un país particular en ese sentido, en lo que se refiere a exhibiciones aéreas.
Y bueno, pues la Patrulla Águila fue invitada recientemente y delante de la presidenta Merkel, allí tuvo su actuación. Es decir, es un equipo que internacionalmente genera ese respeto y seguridad. Permíteme, coronel, que sigamos ahondando también en el factor humano, si te parece. Creo que son como un centenar de pilotos los que han pasado por las filas de la Patrulla Águila. Supongo que es algo que deja marca. Y tú has estado ahí. ¿A ti qué te ha aportado? Pues a mí, bueno, pues mi esposa una vez me dijo, cuando yo era comandante, me acuerdo perfectamente el momento porque estábamos cogidos del brazo y me miró y me dijo, no vas a hacer nada más bonito en tu vida. Y se hacen cosas muy bonitas, pero realmente van pasando los años y uno mira hacia atrás y es verdad que marca mucho. Además, es cierto que hay un grupo de 100 personas muy unidas todavía. Ahora con el 40 aniversario nos hemos visto en la inauguración de la exposición, al fundador, y se da cuenta como todos, y en el libro que se ha publicado, hay un libro del 40 aniversario, con todas nuestras experiencias, uno lo lee y se emociona, porque ve el corazón de los pilotos que luego han estado en misiones reales, claro, que han hecho muchas cosas, han hecho también política de defensa, han estado desde coroneles a tenientes generales, pero a todos les ha marcado en el corazón. La patrulla les ha dejado algo muy bonito. Y a su vez, a la inversa, lo hablabas tú con esa madre de pilotos, todos los pilotos que pasáis por allí vais dejando un legado, una impronta, ¿no? Sí, un espíritu dentro de la propia patrulla. Sí. Primero es que cada piloto tiene su manera de ser. Los hay más aguerridos y que ponen el avión en situaciones extremas y son, pues yo diría, un Top Gun o cosas así. Luego está el fino, el que es más fino, el que da seguridad, y se hace un equilibrio. Lo importante es que haya un equilibrio y todo el mundo aporta, todo el mundo comprende y eso es muy bonito. Y es verdad que hay épocas, hay patrullas que se han visto a lo largo de las 4 décadas y en cada momento, ahora hay Instagram, ahora hay medios de comunicación y antes no había internet. Era distinto. O sea, es muy bonito de ver las distintas patrullas. Lo hemos dicho, cumple 40 años la patrulla, pero lo hace en medio de una transición. Tú has apuntado algo de las características que han marcado la propia acción física de la patrulla con los míticos culopollo, ¿no? Como les llamaban, ¿no? Esos C-101, un avión icónico. ¿Qué glosa nos puedes hacer del avión? Porque tenía unas características idóneas, ¿no? Para las acrobacias. Sí, el avión ha sido un avión noble. Hay aviones en el sentido de que es un avión que te permite hacer acrobacias con nobleza, que es seguro, estar cerca del público, maniobrar rápido para que no haya huecos a lo largo de la exhibición. Tiene que haber aviones cerca del público en el máximo número de tiempo. Es un avión que ha hecho un papel fantástico. Ahora viene otro avión, hay una transición, es un nuevo avión, se llama Pilatus PC-21, en el que precisamente se formará la Princesa de Asturias a partir de verano, y es el avión básico fundamental de la Academia General del Aire y del Espacio de Enseñanza. Es un avión que ya se ha probado en acrobacia, la patrulla ya está probando ciertas maniobras y vamos a verlos en este nuevo avión en los próximos años. De todas maneras, el futuro nos va a deparar grandes sorpresas. Vamos a tener una patrulla espectacular. Supongo que habrá pérdidas y habrá ganancias. Quiero decir, es un avión distinto, con un sistema distinto, ¿no? Sí, ya me gustaría a mí poder contarte cómo va a ser, pero sí, seguro que va a ser espectacular. Lo has mencionado, la proyección internacional, la capacidad del prestigio, el que te inviten a Estados Unidos, el que te inviten a Alemania, a tantos y tantos sitios. Esas exhibiciones que ha hecho la Patrulla Águila a lo largo de estos años con equipos acrobáticos de otros países generan también una comunidad, ¿no? Entre los propios pilotos, entre las propias patrullas, porque incluso se puede aprender de otros, ¿no? Y puedes enseñar a otros, ¿no? Hay también no solo esa comunidad en los pilotos propios de la Águila, sino con otras patrullas de socios o de otros ejércitos, ¿no? Sí, así es. Hay una comunidad muy bonita, no se compite, es un mensaje importante. No hay competiciones aéreas, se hacen exhibiciones aéreas y
hay un sentido de camaradería entre las patrullas acrobáticas nacionales. Estamos hablando de 5 o 6 patrullas importantes. Precisamente en San Javier, en el Festival Aéreo, el 14 y 15 de junio, Festival Aéreo Aire 25, vamos a ver a las más importantes de Europa. A los redarros ingleses, Frecce Tricolor italianos, la Patrouille de France francesa y la patrulla suiza. Este pool de patrullas es fantástico, es una ocasión única y compartimos información. A veces incluso, si hay oportunidad, se ofrece a un miembro de la patrulla Águila a volar cabina trasera de los ingleses. Ah, qué bueno. Y viceversa. Si hay un suizo o un francés y quiere ver nuestro avión y ver nuestras maniobras, se sube detrás. Si tenemos que ir a un país y no hemos ido, oye, habéis ido vosotros y el cruce de tal, ¿cómo fue el cruce? Pues tenéis tal, en septiembre mejor que en verano, tenéis que volver. Se comparte mucha información. Es muy bonito. ¿La patrulla, más allá de las acrobacias, tiene otras facetas que el público desconoce? Bueno, la patrulla tiene una labor social de cercanía a la población civil. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando viene la patrulla a Madrid siempre suelen ir al Hospital Materno Infantil de La Paz, se acercan a ver a los niños. Qué bueno. Lo hacen con frecuencia. También participan mucho en actividades deportivas, en Fórmula 1, en Jerez, es MotoGP. Al final transmitir valores. Exactamente, efectivamente. Lo que estás transmitiendo es Fuerzas Armadas, sentido nacional, cohesión, disciplina, allí donde hay juventud y allí donde está un español. Y sí te puedo decir, porque es así, que la respuesta de la sociedad es impresionante. O sea, realmente la gente identifica que hay verdad, usando el símil taurino, y la gente sigue la patrulla. Permíteme, por tanto, que vuelva al momento más inmediato en el que la gente puede disfrutar de la patrulla, que es esa exposición en la Real Casa de Correos, que yo te preguntaría, ¿público objetivo? ¿A quién está destinada? Pues el objetivo, yo, de mi corazón es, y lo sé porque lo he vivido, porque en mi vida, a mí cuando se me despertó la vocación fue en una exhibición aérea, vi una patrulla, fue en Canadá, y desde entonces hasta ahora. A mí, particularmente, a mí me encantaría ver, y estoy viendo a chavales jóvenes, chicos y chicas jóvenes, que se les enciende hoy mismo, antes de venir aquí. Qué bueno. Se les enciende la chispa cuando ven un avión. Casi que sería una labor de cantera, la que estás queriendo ahí. Yo creo que la gente ahí ve, efectivamente, ve los valores y eleva el espíritu. Algo tiene. Es que estamos hablando de aviación, realmente. Pero a ver si va a pasar, como me contabas fuera de micro, y todo el mundo va a querer ser piloto de la patrulla Águila, y nos van a faltar vocaciones en otros ámbitos. Eso sería un sueño. Pero bueno, como sabes, el ejército del aire ahora es ejército del aire y del espacio. Antes se decía que sky is the limit, ¿no? Que el cielo es el límite. Tenemos sitio para todos. Ahora viene el espacio. Eso nos daría para otro programa. Pero vamos a necesitar hasta astronautas y no muy lejos. Qué maravilla. No obstante, en cuanto al perfil también, no solo al objetivo, si el perfil me refiero para disfrutar de la exposición. Supongo que da igual que ser anciano, niño, supongo que es una actividad para la familia incluso. Todas las edades, yo resaltaría todas las edades. Hoy precisamente les enseñaban a señoras fantásticas y mayores además las gafas de 360. Yo invito a la gente a que vaya y que lo vea. A mí me ha sorprendido, y he volado. Pero el otro día el jefe de la patrulla lo decía, realmente las gafas de esta realidad, no voy a decir virtual, es real. Las gafas recrean un vuelo desde dentro de la cabina. Entonces es impresionante, te las pones y miras y ves, estás volando dentro de la patrulla haciendo una definición espectacular. Así que yo invito a todos los madrileños y a los que visitan Madrid a venir a la Real Casa de Correos, ponerse las gafas y sentirse patrullero por unos minutos. Decíamos que hay mucho material expuesto, que hay fotografías, cuadros, vídeos, objetos, equipaciones de vuelos, maquetas, está esas gafas de realidad aumentada, pero al final tú has estado ahí. Yo supongo que tú tienes un vínculo con tu corazoncito, tu experiencia, algo que te resulte especialmente significativo de la exposición, que tengas un vínculo que digas esto... A mí me toca... Yo, la Virgen del Loreto. Si me preguntas... Es la patrona, ¿no? De mi corazón, de todo lo que hay expuesto,
para mí la Virgen de Loreto, que está ahí expuesta y nos acompaña. Está dentro del corazón de los aviadores del mundo y en particular como patrona del Ejército del Aire y del Espacio. Eso porque lo siento cercano y lo he sentido cada vez que me he subido a un avión. Así nos ha acompañado y al que se ha tenido que ir, pues lo ha acompañado al cielo. Es que vuestra actividad es de riesgo, eso no hay que ocultarlo. Es de un riesgo medido, es un entrenamiento riguroso. Yo no lo llamaría de riesgo porque coger el coche tiene un riesgo. Bueno, bien, me has puesto un buen ejemplo, pero yo te iba a decir, entre presentar un programa de radio y montarte a hacer acrobacias en un avión de la Patrulla Águila, no sé yo si está equilibrada la cosa. No, uno se siente muy seguro en la patrulla, te lo puedo asegurar. No, vas volando con gente espectacular. Y si algún día por la radio notas que a alguien le tiembla la voz, son 7 aviones, a veces 8, de gente espectacular, lo digo humildemente, que hace que uno se eche para arriba. Es lo bonito de las Fuerzas Armadas, ya no solo de la patrulla. Las Fuerzas Armadas sacan de uno lo mejor y te llevan a donde tú pensabas que no podías llegar. Y por eso esta exposición también contribuye a fomentar esos valores del Ejército del Aire y del Espacio que comentábamos, ¿no? O sea, hablamos de disciplina, de precisión, de orgullo, sí, ¿por señor. qué no? E incluso de espíritu de superación, porque al final todo esto tiene una serie de valores, ¿no? Que yo creo que también en la exposición se pueden detectar. Sí, la exposición se respira. La exposición te va llevando por los orígenes, cómo se forma el equipo, qué hace la patrulla, lo que hemos hablado de los festivales, y al final te dice lo que es el Ejército del Aire. Y al final, por lo que yo estoy oyendo de las personas, lo que oímos, la gente sale contenta, ¿eh? La gente se pasa un rato muy agradable y sorprendida. Hay unos vídeos también muy bonitos. Pues sí, yo creo que es un rato que vale la pena, en el que uno dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no me pongo yo un casco? Precisamente tú ahora estás en el mundo civil. Sí, responsabilidades civiles, sí, administración pública, servicio público también, pero en otro ámbito. ¿No echas de menos cuando ves la exposición épocas pasadas? Bueno, yo echo de menos cuando veo un avión volando todas las tardes. Salgo a la terraza y veo los aviones y lo echo de menos todos los días. Cuando veo un avión me imagino al piloto dentro del avión, sé lo que está viendo y lo que pasa es que mi vida me ha traído por aquí. Hay desafíos cada día y en todos los sitios se sirve a España. Eso sí que lo tengo claro. Siempre hay ocasión. Un mensaje para los aficionados a la patrulla, a la ciudadanía en general sobre la Patrulla Águila en este 40 aniversario de cara a su futuro, porque 40 años es difícil cumplir, pero esperamos que cumplan muchas más, ¿no? Sí, yo creo el mensaje para los seguidores, a los españoles, es que hay patrulla, que se acerquen a San Javier el 14 y 15 de junio, 14 día de puertas abiertas en la base, es una base preciosa en San Javier, donde se forman nuestros pilotos, y el día 15 un festival espectacular, con presencia de Su Majestad el Rey, y va a ser un acto muy bonito. Y el mensaje es que apunten alto, que en la vida hay que apuntar alto y que la patrulla es el mejor exponente. Y también un mensaje para que acudan a la exposición. Les esperamos en la Puerta del Sol. ¿Hasta? Gracias, Rafa. Hasta el 30 de junio, sábados y domingos incluidos. O sea, es que no hay excusa ninguna, porque si tienen sábados, domingos, con voluntarios explicándote la exposición, con el acercamiento a esta mítica Patrulla Águila, es imposible que nos lo perdamos. No podemos más que agradecer a Pedro Solbes, coronel del Ejército del Aire, comisario de esta exposición sobre la Patrulla Águila y sus 40 años en la Real Casa de Correos, que haya estado con nosotros estos minutos, que nos haya transmitido esa pasión de quien ha estado volando y haciendo acrobacias y de quien ahora sigue en el servicio público. ¿Tienes algo más que contarnos? No, simplemente agradecer que hay que reconocer que el apoyo y la iniciativa de estas exposiciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Seguidora y con cariño especial, como dijo en la inauguración de la patrulla, y al apoyo sin duda alguna del Ejército del Aire y del Espacio. Gracias a ellos se ha podido llevar a cabo. Si todos contribuyéramos con la misma buena voluntad, todo iría mucho mejor, efectivamente. Pedro, ha sido un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. No hay tiempo para más, hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más.
Medina del Campo mantiene el esplendor de los siglos XV y XVI con su tradicional Semana Renacentista. Del 14 al 21 de agosto descubre unas calles llenas de ambiente, disfruta nuestras recreaciones históricas con 4.000 figurantes, acompaña a los personajes ilustres que reviven el pasado de una villa que hoy desprende modernidad. Medina del Campo, a un paso de Madrid y de tantos lugares. Octava carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Reino Unido ha firmado un acuerdo para ceder las Islas Chagos a Mauricio y arrendar la base militar de Diego García por 99 años con opción a prórroga. Y nosotros nos preguntamos, cuando escuchamos eso en pleno siglo XXI, cuando analizamos las relaciones geopolíticas, cuando analizamos la capacidad de las potencias occidentales para proyectarse en territorios que físicamente están alejados de sus metrópolis, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede haber vestigios de la época colonial? ¿Cómo, estando esos vestigios, sin embargo, se están renunciando ahora a ellos? ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, pues eso se lo preguntamos a Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Rafa, para contextualizar, al final, Chagos, no nos podemos engañar, lo podemos llamar como queramos, pero es un territorio administrado por Reino Unido, es una colonia, o ha sido hasta ahora una colonia. Sí, totalmente, eso como decías antes, ¿no? Llama la atención que en pleno siglo XXI todavía estén sucediendo estas cosas, ¿no? Llega habido, y sobre todo considerando que el Reino Unido está saltándose continuamente, se ha saltado durante muchos años las peticiones de la ONU que hizo Mauricio en su momento, el Tribunal Internacional de Justicia, etcétera, ¿no? Con lo cual es bastante sorprendente que esto todavía esté pasando. Es además llamativo porque hay incluso un colectivo de chagosianos que defienden derechos porque han sido en su momento expulsados de sus casas. Y claro, dices, ¿por qué ahora te avienes a hacer un tratado, a devolver ese territorio a Mauricio, que por otro lado está muy lejos físicamente de las Islas Chagos? Sí. Porque cuando uno se pone a ver el Índico, pasa como con el Pacífico, las distancias son gigantescas. Entonces dices, ¿por qué ahora pasa esto? ¿Y cómo se relaciona con la lucha de esos chagosianos que han estado mucho tiempo reivindicando? Bueno, realmente son dos temas independientes, ¿no? El motivo por el cual está sucediendo esto es porque en el acuerdo lo que se mantiene vigente es lo que más le interesa al Reino Unido y a Estados Unidos, que es el que se puede utilizar la base militar de Diego García, que es la isla principal de las Islas de Chagos. Eso es lo principal. Y luego, por otra parte, también se quitan de en medio toda la problemática que era pues el que fuera gente a las Islas Chagos a pedir digamos la residencia británica, problemas en las Naciones Unidas, problemas con los tribunales de justicia, el perder la cara delante de otros países cuando ellos están pidiendo derechos humanos, todo eso, ¿no? Por ejemplo, que no queda bonito, ¿no? En el siglo XXI que te vayan a Naciones Unidas a decir, oiga, que sigue aquí una colonia, que ¿por qué pasa? Porque somos ciudadanos de tercera respecto de otras colonias de Reino Unido, exactamente, ¿no? Queda fatal. Y luego además el otro que apuntabas es la población de Chagos, que fue terriblemente expulsada, brutalmente expulsada, casi unas 2.000 personas de sus territorios entre los años 60 y 70, principio de los 70 ya salieron los últimos, y algunos fueron a Reino Unido, otros en las Islas Seychelles, otros a Mauricio, ¿no? Y que están reclamando poder volver a su tierra, pero con los cuales no se ha contado para tomar esta decisión.
Vamos, que tarde, mal y nunca, que se diría en castellano. Has mencionado la base, que evidentemente pliega sus velas en Reino Unido en la zona porque le permiten seguir utilizando la base. ¿Por qué es tan importante esa base, Diego García? Da la sensación pues de que es una cabeza de puente, vamos a decir, para proyectarse dos potencias occidentales hacia una zona que, si miras del Índico hacia la derecha, hacia el este, pues tiene una cantidad de circunstancias geopolíticas candentes tremenda. Exactamente, y no solamente hacia la derecha, también hacia la izquierda, ¿no? Pero sobre todo hacia la derecha, como bien apuntabas. Históricamente esta base la ha utilizado Estados Unidos, arrendada el Reino Unido, pues por ejemplo en las guerras de Afganistán, en la guerra de Irak, ya incluso en Vietnam se llegó a utilizar, ¿no? Tiene bombardeos nucleares y es actualmente pues prácticamente la más desarrollada que tiene Estados Unidos en el exterior, ¿no? Y esto era lo que más les preocupaba. ¿Por qué? Porque la posición es geográficamente muy interesante, es la posición que cierra, digamos, ese círculo tan conflictivo que arranca con el Mar del Sur de China, que luego va por las Malucas, etcétera, por el estrecho los estrechos, y que podría cortar en algún momento el suministro de gas de petróleo que reciben países como China. Y por el lado oeste tiene India, que es un aliado más o menos, digamos, podría ser un aliado de Estados Unidos, eso siempre se ha buscado, y por lo tanto sería una manera de reforzar ese nudo central. Es tremendo. Yo leía que están los B-52 famosos, que son muy antiguos, pero a la vez, bueno, evidentemente se han ido reforzando, y siendo tan antiguos, son unas plataformas volantes verdaderamente sobre las que articula Estados Unidos su capacidad de disuasión nuclear en operaciones de este tipo. Por lo tanto, es una base fundamental, ¿no?, en capacidades. Sí, para ello es totalmente cierto. Y además es que el tema de China es importante porque tiene grandes amigos en la zona. Para empezar, las Islas Mauricio. Es un gran aliado de China, y entonces, aunque el territorio pase de nuevo a Mauricio, el hecho de que Estados Unidos tenga allí estos bombardeos, pues es un elemento disuasorio muy importante. De hecho, este argumento que mencionas es el que ha esgrimido la líder conservadora Badenoch en Reino Unido para criticar todo el proceso, porque dice que ha mencionado una autolesión nacional, porque nos deja, dice, a Reino Unido más expuestos a China. Precisamente esa es la variable de la ecuación que verdaderamente le preocupa. Sí, exactamente. Y que también debería... Yo creo que la preocupación estaba más en la Casa Blanca, honestamente, aunque ellos aceptaron, digamos, esta propuesta, que en Reino Unido, o por lógica, ¿no? Pero también es que los conservadores británicos tienen esta tendencia a seguir manteniendo los restos del imperio, con una idea muy colonialista, ¿no?, que choca, digamos, con los laboristas. Aunque hay que reconocer también que las reuniones empezaron precisamente con el gobierno conservador anterior, ¿no? Pero yo creo que estos son reminiscencias del pasado, y también hay que entenderlo desde un punto de vista electoralista totalmente. Simplemente a criticar al contrario, ¿no? Exactamente. Es curioso porque, por un lado, lo apuntabas muy bien, es un anacronismo tener un territorio de este tipo, pero por otro, cuando uno analiza un paralelo, que es Francia, también potencia nuclear, sabes y analizas y ves que Nueva Caledonia, por poner un ejemplo, y otras posesiones del Pacífico para Francia son parte de esa estrategia de proyección internacional y no tienen problema en seguir manteniendo. Sin embargo, en este caso han querido desvincularse. Es curioso porque es la única manera para países de raíz europea física poder proyectarse hacia el Pacífico, que es hacia donde ha basculado el mundo, las propiedades antiguas, las colonias. Sí, pero siempre considerando eso, que lo más importante es que siguen manteniendo la base militar. Y además yo creo que ellos esperan también que las Islas Mauricio haga un giro hacia Occidente y no tanto hacia China, debido a que ahora hay una base militar estadounidense realmente ya reconocida y por fin, ya no solamente de jure, sino también de facto en su territorio, ¿no? Yo creo que ese es el tema. No sé si hay otras variables más alrededor de las Islas Chagos, potencias regionales y globales, y tiene algún otro elemento que tener en cuenta más allá de la base de Diego García y de su posición geoestratégica, ¿no? No sé si tenemos más intereses geopolíticos o económicos incluso, no sé si porque muchas veces este tipo de islas en situaciones concretas también tienen, por ejemplo, la geoeconomía de grandes bancos pesqueros, los recursos submarinos, no sé si es el caso. Sí, totalmente. Es
se está planteando también, digamos, inspección a la zona en búsqueda de gas, de petróleo, etcétera, ¿no? Y antes mencionábamos el tema de China, que tiene una fuerte vinculación con las Islas Mauricio y con las compañías pesqueras prácticamente pueden pescar ahí en toda la zona lo que quieran, ¿no? Y entonces yo lo que creo es que puede haber una especie de negociación a 3-4 bandas en las cuales todavía no estemos informados, ¿no? En los cuales en el futuro vamos a ver esas negociaciones con China, vamos a verlas con Estados Unidos, con las Islas Mauricio, digamos, para un reparto, digamos, un reparto de zonas de influencia, de investigaciones sobre gas, petróleo y otro tipo de cuestiones. Es que es curioso porque me llama la atención cómo cada uno intenta puentear, intenta atajar, intenta conseguir su salida, y tenemos a China que no quiere necesariamente pasar por su mar interior en disputa, no quiere necesariamente pasar por el estrecho de Malaca y dice no pasa nada, bajo por Pakistán en línea recta, salgo al Índico, ahí me ahorro un montón de problemas marítimos y luego tengo mi base de Djibouti también para ir vigilando un poquito mis mercancías, ¿no? Y a la vez, a la inversa, la capacidad de energía que pueda surgir a partir de esa trayectoria, con lo que demuestra que todos están intentando marcar ahí unas estrategias de posibilidad y de autonomía, incluso puenteando la física, ¿no? O sea, la geografía física. Sí, estamos viviendo en ese sentido un momento muy interesante, porque China está intentando esto, Estados Unidos está intentando recuperar un poco el tiempo perdido y asentarse más en esas zonas, como por ejemplo en Diego García, y luego estamos viendo también, y esto también corresponde con Francia, que comentabas antes, con antiguas colonias francesas que no las quieren soltar, lo mismo con Gran Bretaña y con esta discusión que existe. O sea, yo creo que estamos viviendo un momento en el cual antiguas y nuevas potencias están intentando redibujar el mapa en búsqueda precisamente de una autonomía energética, de una autonomía técnica que no les haga depender a unos de otros. Fíjate, lo que pasa es que esto tiene varias lecturas, porque tiene la lectura geoeconómica, pero tiene también la lectura puramente militar. Cuando uno piensa, por ejemplo, me voy a mover un poco en el mapa, pero cuando uno piensa que Estados Unidos, para intentar contener la proyección de China más allá de ese mar que Pekín reclama como interior, dices, tiene las bases de Japón, Okinawa, tiene Guam, tiene todos los aliados que maneja por la zona, y vas haciendo un arco, vamos a decir, una figura de un arco de contención. Sí. Y al final, dices, todo esto no solo es intereses económicos, no solo es preponderancia, vamos a decir, en el ámbito del soft power o similar, sino que es casi una forma de tomar posiciones. Es militar. Por si acaso. Sí, es militar por si acaso. Y ese por si acaso que en Europa todavía lo vemos como muy lejano, en territorios de Asia y del Índico, no es que lo vean más cercano, pero yo creo que corresponde un poco a esta mentalidad del libro de la guerra, que decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Y un poco eso es lo que están haciendo. Entonces, de la misma manera que Estados Unidos establece estas bases con esta línea de contención, por otro lado está China escapando con el famoso collar de perlas, y como has apuntado antes muy bien, a través de Pakistán, etcétera, y luego Europa intentando tomar posiciones, digámoslo así, ¿no? Pero es como una manera de decir, Estados Unidos y Gran Bretaña, independientemente de todo lo que pasara con las Islas Mauricio, jamás hubiera dado este paso si no hubiera estado asegurada, digamos, la presencia de Diego García de la base militar. Y de hecho yo creo que lo han visto como un mal menor necesario, no sea que en el futuro, por una presión exhaustiva de la Corte Internacional de Justicia, no hubiera más remedio que entregar estas islas y entonces perderían también la base. Claro. De esta manera salvan la cara, pero mantienen la base, que para ellos es lo más importante. Imagínate si la base hubiera caído en manos de China porque se llevaba bien con Mauricio. Eso es lo que yo creo que ellos honestamente han estado valorando bastante para dar este paso. Es tremendo porque al final esto no hace otra cosa más que reflejar pues, lo que sabemos y repetimos muchas veces, pero que es una realidad, que el mundo ha pendulado hacia el eje del Pacífico, que demográficamente el mundo está en el Pacífico, económicamente también, y ahora nos damos cuenta de que si estalla un conflicto probablemente sería accesorio en Europa. Y donde va a estar el foco va a ser en Asia, probablemente, ¿no? Y es donde están las mayores potencias demográficas, nucleares. Exactamente, y ahí tenemos islas como, por ejemplo, las Maldivas, ¿no? Las Maldivas, que hacen un juego entre ahora China, ahora India, etcétera, que siempre pasaban desapercibidas para nosotros en Occidente, o tenemos de repente estas islas de las cuales nadie hablaba, las Islas Chagos, o Mauricio, que tampoco se habla de ello y que tiene una fuerte cultura hindú,
¿no? Que también eso se espera que se tenga en cuenta por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? A pesar de esta influencia de China. Con lo cual es todo un tablero de ajedrez que Europa tiene que empezar a acostumbrarse a él porque cada vez va a ser más importante. Y porque cada vez va a soplar menos el viento del soft power y va a haber que armarse como estamos intentando hacer para estar preparados, para tener argumentos que poner sobre la mesa. Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de ICADE. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.